Capítulo 6. Aventura en solitario, ni siquiera 7 aventureros. Su profesora le dijo que no saliera ese día, pero su curiosidad era más persuasiva. Había una parte del muro exterior del templo que estaba rota, y esta sería una excelente oportunidad de ver si podía salir por ese agujero. HRRN. Allí. Jeje. No es nada. Sus ropas se ensuciaron, pero ella no prestó atención mientras hacía un sonido de triunfo y sacó su pecho aún sin desarrollar. Más allá del agujero había un campo de hierba y un cielo azul. La penetrante luz del sol anunciaba que el verano pronto llegaría. La chica tenía una melena larga y negra, que se escabullía por todos lados. Su túnica, atada con un cinto, tenía parches por todas partes y ahora, también, suciedad. Sacudió rápidamente la ropa, y empezó a correr, arrastrando los pies en sus grandes sandalias mal ajustadas. Se dirigía a la puerta de la aldea, que estaba conectada al exterior por una carretera. No tenía ni idea de que en realidad ya estaba fuera. Estoy segura de que no les perderé. Corrió hasta la valla y alrededores, pero no vio a nadie. Gracias a la diosa, llegué a tiempo. Se sentó en la valla. Pataleó, rozando las puntas de los dedos contra sus sandalias. Había una gentil brisa que se sentía maravillosa contra sus extremidades sudadas y acaloradas. Quizás luego vaya al río a nadar. Su profesora no les dejó jugar en el exterior mucho estos días, y a la niña no le gustaba. Siempre se había dado a pequeños aforismos fastidiosos. Mejor estudiar que jugar era el principal entre ellos, pero recientemente fue especialmente malo. Los goblins estaban cerca, dijo ella. No les diría si había un nido cerca, tal vez no lo supiera a ciencia cierta. Si ella no lo sabía, ¿por qué no lo dijo simplemente? Ella probablemente piensa que si me dice que hay un nido, iré a buscarlo. Pero la chica apenas era lo suficientemente estúpida para hacer tal cosa por ella misma. Necesitaría al menos que 2 o 3 de sus amigos del templo se unieran. Cuando este sinsentido pasó por la cabeza, ella de repente se descubrió bostezando. El sol de inicios de verano era perfecto para una siesta. Solo esperaría un poco más, y entonces si la persona a la que esperaba no se mostraba, solo cerraría sus ojos durante unos minutos. Pero entonces, si había corrido para dormir y jugar, ¿qué diría cuando su profesora le diera la inevitable regañina? Pero su razón para escabullirse habría desaparecido. Quizás podría decir que un niño pequeño estaba llorando, y que fui a darle una fruta o algo. Ya la usé. Se cruzó de brazos pensativamente, hasta que se encontró tan inclinada hacia atrás que podía ver detrás de sí misma. Ups. Rodó los brazos, tratando de equilibrarse, hasta que aterrizó en el suelo con un sonido sordo. Fue un excelente aterrizaje, incluso para sus estándares, y se permitió hacer una sonrisa satisfecha. Nadie más en la escuela del templo podría hacer lo mismo. Es bastante simple, no obstante. Las palabras dejaron su boca en un murmullo. Fue entonces que notó la oscura figura en la distancia. Caminaba a lo largo de la carretera, directamente hacia ella. Un hombre. ¿Esta es la aldea donde aparecieron los goblins? Yap. Respondió, fingiendo indiferencia. Pero entonces ladeó la cabeza en su dirección. Por primera vez, echó un buen vistazo al hombre de cabeza a los pies, y quedó perpleja por lo que vio. Vas vestido raro. ¿Es así? Mugrienta armadura de cuero, un yelmo de aspecto barato de acero con un cuerno roto. A su cadera, una espada de extraño largo. En su brazo había un escudo pequeño y redondo. Fue el primer aventurero que la niña de 10 años había visto en su vida. Párrafo. Dioses. Y después de que te dijera no sé cuántas veces que no salieras, pero pensé que quizás podría ayudar al aventurero a conocer el pueblo. Este pueblo es demasiado pequeño para que necesite ayuda. El lloro de la niña hizo eco por el templo. Había recibido su par de collejas en la cabeza. Solo regresa a tu cuarto. La profesora dijo. La chica sintió débilmente, y la instructora la espantó. Entonces se aclaró la garganta. Siento mucho que haya tenido que verlo, en absoluto. Él dijo con una sacudida de su cabeza. Me trajo hasta aquí. Es amable por decir eso. Esa chica tiene mucha energía, si bien nada más. La instructora de la escuela del templo era una mujer con una cara seria, nada joven, pero cuando miraba a los niños, sus ojos se suavizaban. Vio el molino de viento, el símbolo del dios del comercio. Esta deidad supervisaba a los viajeros y la fortuna, así como a la mercadería. Además, era el dios de los lazos que unen. Quizás era natural que su templo tomara huérfanos, pero esta mujer parecía especialmente calificada para dirigir una escuela como esta. Una batalla la dejó huérfana,
pero no se volvió amarga. Ayuda en el templo a quien lo necesite, ¿es así? Si esos niños perdieran de nuevo sus hogares, para algunos monstruos, permaneció callado, cavilando, y entonces asintió. Tengo mi intención. La instructora pareció tomar esta respuesta como coraje. Una pregunta se formó en su mente. Sin perder la sonrisa, dijo. ¿Y dónde están tus compañeros? No dio respuesta, sino que simplemente se quedó allí, mirando al frente. En realidad, ella no sabía si estaba mirando. Era imposible ver dentro del yelmo. Hola. La instructora dijo dubitativamente, y el casco se agitó como si él acabara de notarla. ¿Qué? Oh, no, simplemente me preguntaba sobre el resto de tu grupo. ¿Si ellos? No. ¿Quieres decir que vendrán más tarde? Estoy solo. Eso causó que los ojos de la maestra se abrieran. Tan pronto como hizo este comentario brusco, buscó en su bolsa de artículos y sacó su bolso. Sacó una moneda de plata y la sostuvo. Esto debería cubrir mi habitación. Es posible que necesite su ayuda con otras cosas también. Didiosa, ni siquiera el gremio resolvía completamente cuestiones de esta naturaleza. Los solicitantes de la misión ofrecían una recompensa, por lo que no se les debería pedir que proporcionen alojamiento y comida también. Por otro lado, ¿deberían los aventureros pagar para quedarse donde se encuentra una misión en particular? Sería lo suficientemente simple incluir habitación y comida en la recompensa, pero dado que la recompensa por definición se proporcionó al completar con éxito la misión, era imposible pagar por adelantado. Por otro lado, si estos gastos se consideraban totalmente responsabilidad del solicitante, había aventureros que tomarían una misión, aceptarían una comida gratis y simplemente se irían. Por lo tanto, según la costumbre, el pago exacto del alojamiento y la comida se liquidaba mediante una negociación entre el aventurero y sus anfitriones. Bien, muchas gracias. Habiendo dicho todo eso, este era el templo del dios del comercio. Los clérigos no podían vivir en el aire, ni tampoco los niños huérfanos. La abadesa tomó la moneda con una mano experimentada, rascando el borde con un clavo. Nuestra gratitud por esta bendición, dijo firmemente y entonces dejó caer la moneda en su bolsillo. Tendrás que excusarme, añadió. Muchas monedas de pobre calidad circulan estos días. Sonriendo dulcemente, dijo. La ira de Dios podría caer sobre sus cabezas, ya. Dijo calmada y despreocupadamente. Su voz era como tierra retumbando. ¿Dónde están los goblins? Párrafo. El pueblo era un pequeño asentamiento a los pies de una montaña, solo unas docenas de casas agrupadas contra una colina. La clase de pueblo sencillo que encontrarías por cualquier parte. No había ruinas antiguas para aprovechar, ninguna carretera que pasara por la ciudad. Era solo una mancha de un lugar donde la gente trataba de cultivar y explorar las montañas lo suficiente como para ganar algo para vivir. Un hombre, un aventurero, caminaba audazmente por el pueblo. Parecía extraño e inusual, y la gente lo miraba a una distancia prudente. Hey, ¿ese es el aventurero del que hablaban? ¿Oí que es un guerrero? No, un novato, a juzgar por su armadura. ¿Cómo lo sabes? Podría haberla dañado en algún campo de batalla. Solo es uno. Pensaba que los aventureros usualmente viajaban en grupos de 5 o 6. Espero que no haya que lamentarse. No, lo sabes. No tratará de cargarnos con todo, ¿no? Convertirnos en una fuerza de combate o algo, quién sabe. La esencia de las conversaciones susurradas no fue muy favorable para el aventurero. Tal vez era de esperar. Los aldeanos sabían que probablemente tendrían amateurs, pero esperaban un grupo completo de 5 o 6 personas, incluido un explorador y un guerrero. En su lugar, habían conseguido a este único espadachín con equipo destartalado, y no podían creerlo del todo. Era justo esperar que siguieran al aventurero en sus rondas cuando dijo que quería comenzar por echar un vistazo alrededor del pueblo. De repente, dejó de caminar cuando había hecho un solo circuito alrededor de la aldea, siguiendo la cerca que rodeaba el asentamiento. La montaña está al norte, murmuró, lo bastante bajo como para que los aldeanos dudaran si hablaba para sí o les estaba preguntando. Los aldeanos se miraron entre sí hasta que alguien, en algún lugar de la multitud, murmuró. Eso es, quedó de nuevo en silencio con eso. Al final, la persona lo bastante desafortunada como para ser el más cercano a él, aventuró una pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tan empinada es? Preguntó. Su suave bastante para un caballo, supongo. Cuevas o similares. No estoy seguro, pero tenemos a un leñador. Podrías preguntarle. Me gustaría. El aldeano partió a trotar suavemente. Todavía de pie allí, él gruñó suavemente. Afirmaron que no sabían desde dónde atacaban los goblins. Solo que cada noche,
Las criaturas se deslizaban entre los guardias y sobre la cerca, corriendo sobre los campos antes de huir. Al principio, los aldeanos sospechaban que podrían ser bandidos. Pero esa idea fue refutada por el descubrimiento de huellas obviamente no humanas. ¿Cuántos había? Los aldeanos solo podían decir un montón. En otras palabras, era de la misma forma en que esas misiones terminaban en el gremio. Después de unos minutos, el aldeano volvió a la carrera. Le pregunté, y dice que no hay grutas ni viejas ruinas. Ya veo. El aventurero dijo, asintiendo pensativamente. Vagabundos entonces, habían sido expulsados de donde vivían antes y estaban buscando un nuevo hogar. Se habían asentado en esta aldea como un lugar donde podían obtener comida, al igual que mujeres, para ayudarles a pasar el tiempo y proporcionarles nuevos goblins. En cualquier caso, no se les puede dejar solos. Por eso estaba aquí. Tengo una solicitud, si no te importa. ¿Te pagaré? Necesito la madera sobrante de la construcción de esta cerca, así como algunas herramientas de carpintería. Sacó varias monedas de plata de su bolso y se las dio al aldeano. Eso está bien, pero estas monedas no se han afeitado, ¿verdad? Los recibí como pago de recompensa por el gremio. Dijo rotundamente, incluso mientras el aldeano pasaba un clavo por la moneda y le daba una mirada dudosa. Supongo que eso está bien, entonces. Dijo el aldeano y deslizó la moneda en un bolsillo de retazos. Reducir el borde de una moneda, por lo tanto, reducir el peso y guardar los archivos era una forma común de ahorrar dinero. Era, por supuesto, ilegal, ya que reducía el valor de la moneda, pero no había fin. Lo sabía que lo intentaron de todos modos. Si hubiera sido alguien común y no un aventurero, el aldeano podría haberlo presionado más fuerte en el punto. Tal como estaba, no era sorprendente que el hombre considerara esto de manera extraña. El aventurero supuestamente estaba aquí para ganar dinero, pero aquí estaba, pagando para matar goblins. Gracias, enseguida vuelvo con los materiales. ¿Hay guardias por la noche? Tenemos a algunos de los jóvenes vigilando. En lugar del hombre que había ido a cumplir con la solicitud del aventurero, esta respuesta vino de un hombre mayor que parecía ser el jefe de la aldea. No todos, sin embargo. Continuó. El turno rota, seguid haciéndolo. No queremos que los goblins sepan que algo ha cambiado. Sí, señor. Dijo el jefe con una inclinación de cabeza. No podía ocultar el indicio de la duda en su voz, pero su expresión se había suavizado enormemente después de ver cómo la moneda de plata cambiaba de manos. Una persona que estaba dispuesta a pagar a su manera era una que se había ganado cierta confianza. Me voy a preparar. ¿Preparar? Sí. El aventurero asintió, mirando atentamente todo el pueblo. Pensó que había muchas posibilidades de que los goblins vinieran de la retaguardia de la montaña. Pero esa no era razón para no desconfiar de las otras tres direcciones. Los campos de los granjeros solían dividirse en tres, uno sembrado en primavera, uno en otoño y otro en barbecho. Los cultivos en los campos de primavera todavía no habían comenzado a crecer, pero los que se sembraron en otoño estaban cerca de la cosecha. Cuando vio las coles y nabos maduros, y el trigo que se balanceaba y los tallos de frijoles, supo que perseguirían los goblins. Los campos en barbecho planteaban un peligro propio. Actualmente, solo el trébol blanco, alimento para el ganado, crecía allí, y entrar en los campos era fácil. Por el momento, los goblins se contentaban con robar vegetales, pero pronto se mudarían a los animales y luego a las aldeas. No tenían el lujo del tiempo. Pero podrían ganar un poco. ¿Sería posible cosechar temprano? Supongo que podríamos hacerlo. El jefe se volvió con los ojos abatidos por el sol hacia los campos, parpadeando ante el brillo. Si empezamos ahora, con todos a buen ritmo, podríamos terminar para mañana al mediodía. Haz eso, entonces. Sus palabras hicieron que el jefe de la aldea comenzara a agitar sus huesudos brazos, dando instrucciones a los aldeanos. Varios hombres y mujeres se apresuraron a tomar herramientas de un cobertizo y luego se dirigieron a los campos. No sabía si los granjeros individuales eran dueños de los campos, o si el pueblo tenía siervos. Sin embargo, sea cual sea el caso, sería mejor que los aldeanos cosechen un poco antes de que las cosas maduren, en lugar de que les roben todo. Incluso si esas personas fueran siervos, probablemente estarían ansiosos por cosechar. Ahí es de donde sacáis el agua, ¿no? Preguntó, volviendo sus ojos hacia el río que fluía más allá de la aldea. Era una cosa superficial, no lo suficiente como para ser un obstáculo para un goblin a pesar de su baja estatura. El problema eran los canales de irrigación que conectaban el río con la ciudad. Aumentar el volumen de agua en los canales. Quiero usarlos como un foso. Ante esto, el jefe levantó una ceja. Supongo que los canales son lo suficientemente profundos para que un niño se ahogue.
Sí, bueno, técnicamente es el señor local el que posee el agua. Miró un molino de agua que estaba parado a lo largo del río. Llevaba la insignia del gobernador. No había otro edificio en el área lo suficientemente grande como para hacer harina. En otras palabras, la corriente del río también pertenecía al gobernador, y si querían usarla, tendrían que pagar impuestos. Como estaban pagando impuestos, el gobernador querría proteger el área. El hecho de que no pudiera hacerlo demostraba cuán difíciles eran las cosas en la frontera. No podían esperar que los militares intervinieran contra los simples goblins. Incluso en el caso de que lo hicieran, ¿cuántos días tomaría reunir a los hombres? Ha llovido últimamente, por lo que el río corre alto. Los granjeros eran gente inteligente, sin embargo, y hacían lo que les resultase beneficioso. Él lo sabía muy bien. Venía de una aldea, después de todo, aunque no de esta. Bajo su yelmo, cerró los ojos para estabilizar su visión borrosa y sus arremolinados pensamientos. Cogió aire con fuerza. Si fuera un goblin, ¿qué haría? ¿A qué iría? ¿A qué ofenderías? Si ofendes a alguien, te conviertes en goblin. Era verdad, estaba seguro de ello. Además, prepararos para un festival. ¿Un festival? Sí. Asintió. Odio decirlo, pero debemos dejar que las criaturas hagan lo que quieran esta noche. Mañana a la noche, sin embargo, será diferente. Con un gruñido, miró alrededor de la aldea una vez más. ¿Qué debería hacer uno cuando podría ser atacado desde cualquier dirección? Primero, espigas. De hecho, era un gran reto al que debía enfrentarse. Párrafo. Bien. Hagámoslo. La vaquera se golpeó las mejillas y dio un pequeño grito para trabajar. Abrió la puerta del cobertizo con algo de fuerza. Entró, tosiendo un poco ante el polvo que se había levantado. El vacío se abrió a su alrededor. Algo permanecía aquí a la noche, pero ¿quién dormiría en este lugar todo el tiempo? Honestamente, no puedo creer a este tipo. La vaquera puso sus manos en su cintura e hizo un sonido de exasperación. Casi no había nada referente a cosas personales, todo lo que él tenía era su cuerpo. Se preguntó qué tenía como mudas. Algo arbitrario, sin duda. Si él piensa que voy a dejarle ir con esa clase de cosa por siempre. Empezó por cubrirse la boca con una tela, y entonces miró a su escoba y barrió toda la basura fuera. El cobertizo en realidad parecía tener buen aspecto, quizás él había estado haciendo reparaciones. Siempre ha sido así. Así, el estado mejorado de la estructura la hizo un poco más temeraria con la escoba. Podía barrer con entusiasmo sin temor a que el lugar se cayera. Balancear esa escoba le recordaba a él. Parecía que siempre habían estado juntos cuando eran pequeños. Había habido otros niños de su edad en el pueblo, tal vez fue solo porque vivían uno al lado del otro. Le encantaba correr por los campos, agitando un palo, haciéndose pasar por un aventurero. Pero no sabía que había más allá de las montañas o incluso cómo era la ciudad. Por eso tuvimos esa última pelea. Una vez se encargó de la basura, empezó a limpiar el suelo. Debería traerle al menos una toalla de manos. O quizás solo le gritaría que se fuera a dormir a su propio cuarto ya. Sep, eso es. Sep. Le preguntaré qué pasa con la cama que le preparé. Podía prácticamente imaginarse a la hermana mayor de él con las manos en la cintura, regañándole. Supongo que no sería justo meterla en esto. Así que se olvidaría de esa parte. Sin más, fiu. Tras darle una buena limpieza al suelo, apretó su trapo en su cubo de agua, inmediatamente volviéndolo negro. Estaba sucio. Tal vez eso fue lo que obtuvieron por dejar este lugar solo por tanto tiempo. Miró la habitación en silencio. No sería tan fácil, ella lo sabía. Los corazones de la gente pueden parecer complicados y simples a la vez, pero son definitivamente complicados. No podía quitarse la sensación de que incluso esta limpieza podría ser para nada. Odiaba la manera en que esos oscuros pensamientos rondaban por su cabeza. Olvídalo, solo trabaja. Se dijo. Quizás un cuarto limpio cambie sus sentimientos. Se puso a fregar de nuevo. Algo cayó en el suelo. ¿Era sudor o lágrimas? Incluso la propia vaquera no lo sabía. Párrafo. Odiosa, madre tierra. El Dios que siembra el viento clama tu pecho vale 1000 piezas de oro. Aunque uno gasta dinero como si agua fuera, todo lo que surja depende de ti. Nosotros no tenemos dinero, pero... Diosa, oh diosa, ven al mar dorado. Los campesinos cantaban lujuriosamente mientras trabajaban para recolectar las cosechas. Las hoces se movían, cortando el grano, las coles fueron arrancadas y los rábanos arrancados de la tierra, los frijoles se apilaban en cestas. Cosechar era siempre un negocio urgente, pero había un disfrute evidente en las caras de la gente. Las semillas se plantaban en otoño, permanecían inactivas durante el invierno, y ahora finalmente se podían recoger como alimento.
Quizás la alegría fue comprensible. Los granjeros habían sufrido para estos cultivos, preparando el suelo, manteniendo vigilado el sol, el viento y la lluvia. Alguna cosecha podía convertirse en dinero para pagar sus impuestos, pero no había duda de que era un buen negocio. Lejos, dejaban que algunos goblins llorones simplemente entren y roben las cosas. Has venido, Madre Tierra, el Dios que siembra el viento clama. Tu fondo es como las 4 estaciones, aunque uno gasta dinero como si agua fuera, si no tienen tu amor, diosa, no vendrás. Nosotros no tenemos dinero, pero esta, oh diosa, es tu procesión nupcial. Te dirigimos al mar dorado, la cálida luz del sol, la brisa en la hierba, la canción a la deriva. El suave balbuceo de los canales de riego, donde el nivel del agua estaba aumentando gradualmente. El crujido regular de la rueda hidráulica, los sonidos, que solo se podían escuchar en una aldea agrícola como esta, comunicaban un idilio casi de otro mundo. Si uno se sentara en los senderos entre los campos de arroz para escuchar, sería muy fácil pasar el tiempo escuchando hasta quedarse dormido. De repente se dio cuenta de que había estado parado allí inmóvil, y rápidamente comenzó a trabajar su cuchillo de nuevo. No había tiempo. Ciertamente, no había nada que perder en siestas. Primero, hacer las estacas. Esa había sido su declaración, y en sus manos había una pica de madera, junto con un cuchillo de talla. La estaca era lo bastante larga que casi podría pasar por una lanza, pero era algo simple que había sido afilado en ambas puntas. Quitó las virutas de madera con las piernas cruzadas y puso la estaca terminada en una pila a su lado. Hey, ¿por qué afilas ambos extremos de esas cosas? Bajo su yelmo, frunció el ceño ligeramente ante la interrupción. Miró y vio a la niña que se había presentado ante él cuando llegara a la aldea. La última vez que la viera, había estado sollozando copiosamente por la regañina de la abadesa, pero ahora, era todo sonrisas de nuevo. Consideró por un momento, entonces ladeó su yelmo con su único cuerno. Curioso. ¿No necesitas ayudar a los demás? No creo que necesiten mi ayuda. Curiosamente, la niña hinchó su pecho mientras hablaba con algo muy cercano al orgullo. ¿Es así? Él la ignoró y tomó el siguiente palo. Screech, Screech. Todo el tiempo que el cuchillo trabajó, la chica lo miró intensamente. Tras un rato, él soltó un suspiro y dijo: son para colocar en los canales de riego. ¿Muchos? Lo suficientes para hacer que nuestros enemigos se lo piensen 2 veces antes de tratar de cruzarlos. La razón por la eran tan largos y afilados en ambos extremos era para poder clavarlos en los canales. Su estudio de la geografía a lo largo de la frontera de la aldea había sugerido que donde no se podía construir una cerca, en otras palabras, a lo largo de los campos, la única opción sería aprovechar los canales. Más importante, dijo, mirando más allá de la niña, que lo miraba con admiración. La abadesa te busca. Oh, diantres. Casi antes de que las palabras salieran de su boca, la chica salió huyendo. Él trató de seguirla con los ojos, pero ella no era más que una mata negra de pelo en la esquina de su visión. Era bastante rápida. La abadesa llegó jadeando, pero parecía tener poca esperanza de alcanzar a la niña. Oh, por la diosa. Perdónela. Le dije que no le molestara, no se preocupe. Dijo, sacudiendo la cabeza. No me molestó. Colocó la siguiente estaca recortada a su lado y de nuevo se sacudió las virutas de las rodillas. Trabajaba mecánica y obedientemente, parecía tener la sensación de que simplemente debía permanecer indiferente. Empieza por hacer lo que está justo ante ti. No hay ni habrá tiempo para preocuparse por el futuro. El viejo Rea había gritado algo más, pero nunca dejes de pensar. Mirando atrás, sucedió que esas contradictorias proclamaciones podrían simplemente haber significado que su maestro le estaba a decir que pensara en todo momento. Podría haber patrullas Goblin. No notarán nada si todo continúa como de costumbre. Aún así, continuó dejando que su mente funcionara al mismo tiempo que sus manos, tal como le habían dicho. ¿En serio piensas eso? La dehesa respondió: es probable. Dijo, y su yelmo se sacudió. Indicó algo al borde del pueblo, un largo edificio de piedra, como una estructura funeraria. ¿Es el almacén donde guardáis la cosecha? Sí. Y aunque está hecho de piedra, no es un edificio especialmente rudo. La abadesa confesó cuán avergonzada estaba por el hecho. Él la ignoró, murmurando para sí. En ese caso, es el único lugar donde los goblins no deben entrar en absoluto. Y por otro lado, es el lugar donde los goblins deberían estar más interesados en entrar. Puedo pedirle que se encarguen de eliminar la valla y las estacas cuando se acabe. ¿La misión? Estoy segura de que no nos importa, señor. Reunió las estacas acabadas, y se levantó lentamente. Podría no ser capaz de ayudaros. Párrafo. Bien, todos, estamos ofreciendo una misión para asesinar al devorador de rocas.
La chica del gremio gritó con todos sus pulmones para hacerse oír entre el caos del edificio. Estamos en ello. Mi grupo irá. Claro. La chica del gremio dijo mientras los aventureros alzaban sus manos. Corrió para preparar el papeleo. Estaba comenzando a acostumbrarse lentamente a su trabajo habitual, pero esta era la primera vez que trataba un caso en el que varios grupos formaban una alianza y trabajaban juntos. Habiendo sido confiada con un proyecto tan grande, estaba dispuesta a hacer su mejor esfuerzo, pero, si me equivoco porque no sé lo que estoy haciendo, podría convertirse en un desastre. Está bien entonces, firma este papel, y cuando hayas terminado. Pensé que lo siguiente era, ya sabes. Esa renuncia que dice que el gremio no será responsable de ninguna disputa entre las partes. Correcto. Sí. Perdóname, el nerviosismo casi le había robado la capacidad de pensar. Era todo lo que podía hacer para escuchar al aventurero al que estaba ayudando ostensiblemente. Estaba empezando a dudar de si debería estar haciendo un trabajo que afectaría a tanta gente. Bueno, supongo que es un poco tarde para eso. Desde que uno de los dioses oscuros había sido derribado 5 años antes, los monstruos habían estado inundando el mundo. La historia era que este incidente en particular había comenzado con algunos mineros. Los mineros, en busca de una vena más profunda, se habían encontrado con masas de líquido negro viscoso. Eran un tipo de limo, y se multiplicaron casi instantáneamente, persiguiendo a los mineros. Eso era bastante común y, de hecho, habría sido un trabajo que los aventureros hubieran estado felices de tomar. Pero esa no fue toda la historia esta vez. Un devorador de rocas había aparecido desde el subsuelo. Aunque frecuentemente se confunden con 100 pies gigantes, los devoradores de rocas eran una raza aparte de simples bichos. Los dos a veces se confundían porque los devoradores de rocas tenían una apariencia algo similar a un insecto de muchas patas, pero eso sería como no hacer distinción entre lagartos y dragones. Eran criaturas masivas que literalmente consumían rocas, abriéndose camino a lo profundo de la tierra debajo de las montañas. Cuevas, hoyos y cavernas en todo el mundo fueron el legado de los hambrientos devoradores de rocas, o de todos modos, así fue el mito, aunque los filósofos de la capital lo negaron con vehemencia. La afición de los devoradores de rocas por las gemas significaba que eran el signo de una mina especialmente rica, pero solo mientras no estuvieran tan cerca de la superficie que persiguieran a los limos. Estos bultos de movimiento lento eran una buena presa para una criatura que comía rocas, un devorador no iba a disolverse tan fácilmente. Y los limos solo tenían caparazones delgados que encerraban el rico líquido en el interior. Es casi demasiado. Solo por un momento, cuando el flujo constante de aventureros había disminuido brevemente, la chica del gremio apoyó la cabeza en el escritorio. Se volvió, apoyando la mejilla en la madera. Se sintió bien. Asesinato de limos. Claro, tomaron el trabajo, pero si alguien muriera, si se eliminara a un grupo, en una misión en la que hice el papeleo, y este fue un caso particularmente repentino. En la medida en que la chica del gremio no había participado en ninguna investigación del incidente antes de la asignación, no debería asumir ninguna responsabilidad. Pero aún, Dios mío, justo cuando pensé que te estabas acostumbrando, ahí te vas a deprimir de nuevo. Aguanta. El aliento de su colega provocó un cierto y un pequeño asentimiento de la chica del gremio. Pero ¿no te molesta? Quiero decir, ¿no te preguntas si estarán bien? Claro, me molesta, pero mi preocupación no mejorará las cosas, ¿verdad? Supongo que no. Se incorporó y recogió su pluma con lo que esperaba era un entusiasmo extra, pero no podía enfrentarse a más papeles. Cuando su compañera vio a la chica del gremio girando sin pensar la pluma en su mano, una sonrisa de complicidad cruzó su rostro. ¿Qué? ¿Tienes un aventurero que está en tu mente? No, no. Dijo la chica del gremio con una mirada malhumorada, pero la sonrisa felina de su colega no vaciló. Bueno, cuéntame algo sobre ellos alguna vez. Ajá. Así que eso es lo que está pasando. Te digo que está claro que no lo es. Es una mala política inferir demasiado emocionalmente en tus aventureros. Tienes que concentrarte en tu trabajo. Le dio una alentadora palmadita en el hombro y luego volvió a su escritorio, luciendo perfectamente feliz. Quiero decir. Claro, pero... La chica del gremio se repitió el mandato en silencio, luego se aseguró rápidamente de que estaba presentable. Sí, el trabajo era trabajo. Si ella iba a estar tratando con aventureros, tenía que asegurarse de que luciera lo mejor posible. Y... Señorita recepcionista, ese sí. Sí, las repentinas invocaciones casi la hicieron saltar de su asiento. Lo primero que registró fue el hedor a alcohol. Frunció el ceño. El olor a vino en un aventurero del que no tenía buenos recuerdos, y entonces parpadeó.
Un hombre con la cara como la de un oso estaba de pie ante ella, sus ropas estaban un poco desaliñadas, y su barba estaba descuidada, pero su mirada era aguda. Era el joven guerrero que había perdido a su amiga en el primer encuentro con el devorador de rocas hace unos días. Yo también voy, dijo con un destacable tono calmado. Voy. Por favor, envíame, señorita recepcionista. Los ojos de la chica del gremio volaron por el edificio. Había muchas cosas que le gustaría decirle, pero ella no podía imaginarse qué decir primero. Quizás sería mejor, entonces, no decir nada. Accedería a su petición. Y aún así, le parecía una gran equivocación. Tomar una misión era un acto voluntario, y los que aceptaban una misión eran responsables de sus propios destinos. Siempre que fueran del rango correcto, eso era todo. Este joven aún era porcelana, si recordaba bien, pero la misión de devorador de rocas estaba abierta para participantes de todos rangos. Un devorador de rocas que se había instalado en una cueva era un temible enemigo, pero no llegaba a la altura de un dios oscuro o un dragón. Pero este aventurero estaba solo por el momento. No tenía grupo. ¿Estás seguro de que todo irá bien? Lo estoy. La chica del gremio no habló por un momento, pero pensó en él. Estaba bien peleando solo contra los goblins. Porque le iba todo bien estando solo, a diferencia de este joven. La verdad sea dicha, no quería que él fuera por su cuenta tampoco, pero... Perfecto, habéis oído. Una voz ronca cortó su ensueño. Levantó la vista para ver a un gigante guerrero con una espada ancha en la espalda. Considéralo temporalmente parte de mi grupo. La chica del gremio no dijo nada en el momento. El joven guerrero frunció los labios y dijo simplemente: Gracias. El guerrero pesado se encogió de hombros sin decir palabra. Tras él, su grupo intercambió raras miradas. Señorita recepcionista. Esta vez, la chica del gremio soltó un suave suspiro. Los aventureros toman su propia responsabilidad. Quizás era suficiente. Solo podía dar todo lo posible por el trabajo que tenía que hacer. Muy bien. Buena suerte. Dijo y entonces se inclinó profundamente. Párrafo. Por ahora, fortalecer la verja es lo más importante. El sol se ponía lentamente, oscureciendo de carmesí el cielo. Él continuó su trabajo en silencio. La última luz del día se lanzó a su habitación en el templo, bañando la cámara de piedra en una deslumbrante gama de colores. El juego de luces del sol del oeste sobre el casco de aspecto barato hizo que se viera aún más extraño que de costumbre. La niña y los otros niños habían venido a echar un vistazo a su habitación, pero cuando lo vieron, dieron pequeños gritos y salieron corriendo sin ninguna señal de regresar. En la sala del templo, por lo demás vacía, seleccionó la madera de la pila que estaba a su lado y la organizó en grupos. Tenía varios palos grandes y redondos recién cortados de la montaña al norte. Los cruzó uno sobre otro y los miró, tal vez podrían hacer una valla. Recordó sus encuentros con goblins hasta la fecha. ¿Qué tan grandes habían sido? No más grande que los niños. Excepto los trasgos. En ese caso, la pregunta era cómo espaciar las partes vertical y horizontal de la valla. La mayoría de la gente pensaría que una verja fuerte era suficiente para mantener a raya a los enemigos, pero uno tenía que considerar la posibilidad de que el enemigo la escalara. Si la parte horizontal estuvieran demasiado cerca, sería fácil escalar, y aún así, como el apodo de los goblins, pequeños diablos, sugería, eran físicamente pequeños. Si las barras cruzadas estaban demasiado apartadas, podrían colarse por en medio. En ese caso, lo obvio era colocar la parte vertical lo más junta posible. Juntó la madera, atándola con firmeza para crear la verja. Entonces soltó un suspiro. Su barrera, amparada por el jurado, parecía casi una escalera tendida de lado, pero serviría para la defensa. Sería difícil para los goblins llegar y calarse. De repente, un pensamiento cruzó su mente: tendré que hacer una para la granja en algún momento. Lentamente sacudió la cabeza, parpadeando dentro del yelmo. Otra sacudida leve le hizo darse cuenta de que su temple estaba palpitando. Cuando lo pensó, recordó que había estado en movimiento desde la mañana. Sacó una cantimplora de su equipaje y tomó 2 tragos largos. Luego sacó un trozo de carne seca, cortándola en tiras finas con su cuchillo, que luego insertó a través de la visera de su casco. Cada vez que masticaba, su boca apenas húmeda se llenaba de un sabor desagradable. Se recostó contra la pared y cerró los ojos, concentrándose completamente en el acto de masticar la carne. Su lengua dolía horrible. ¿Tal vez la sal? Tomó otro trago de su cantimplora, tragando la bebida y la carne de un trago. Se puso de pie lentamente. Una vez que rellenara su odre de agua, lo más probable es que tuviera que permanecer de guardia toda la noche.
Los goblins casi seguramente enviarían exploradores. Salió del templo. Afuera, los últimos rayos del crepúsculo que se disparaban sobre el horizonte parecían brillantes. Levantó su mano contra la luz y miró al cielo. Cuando el crepúsculo estaba despejado, su hermana le había dicho que habría buen tiempo al día siguiente. Sin embargo, si la última luz del día era un rojo oscuro, significaría que pronto llovería, así que lloverá. La batalla decisiva sería la noche siguiente. Sería mejor que no lloviera. Al menos, no por la mañana, quizás llovería. Si pasara, ¿entonces qué? No era optimista por el resultado. ¿Cómo atacarían los goblins? Esa era la pregunta que le entretuvo mientras andaba. Finalmente, llegó a los ahora caudalosos canales de riego, donde los granjeros, acabada la cosecha, se estaban ahora lavando las manos. Saludó a todo levemente, entonces empezó a llenar su cantimplora. ¿Qué tal la cosecha? Suficiente, supongo. Dijo el granjero que le había ido por leña en la mañana. Tenía el rostro bronceado por el sol, ahora se secaba el sudor con un paño que había mojado en el canal. Sonrió amablemente. Mejor que hace 5 años, con la guerra y todo. Los monstruos vinieron y arramplaron nuestros campos, quemaron nuestra aldea. Sí. Dijo asintiendo. Lo sé, supongo, señor, siendo un aventurero y eso. El hombre se rió feliz, luego se dejó caer al lado del canal. No estaba mirando al aventurero que estaba a su lado, sino al sol casi hundido en el horizonte. En aquel entonces, solo los pueblos a los que fueron aventureros sobrevivieron. Él quedó en silencio, observando la luz roja que se extendía sobre la tierra. Sin embargo, desesperadamente, la luz podría aferrarse al suelo, y cuando llegaba la noche, se escurriría y quedaría en la oscuridad. Entonces, era el tiempo de los goblins. Con qué alegría se moverían a través de él, haré lo que pueda. Dijo finalmente, y se aventuró lentamente entre los campos. Esa noche, vio unas leves luces, como fuegos fatos, flotando más allá de los campos. Estacionado cerca del almacén, se puso en pie varias veces, creyendo que habría un ataque goblin. Sin embargo, resultó que las luces no eran más que lámparas que los aldeanos usaban para patrullar. Pero aún así, no podía sacudirse la sensación de que eran los ojos ardientes de los goblins. Estaba luchando contra goblins ahora, ¿o no? Cuando pasó la noche con un ojo cerrado y otro abierto, su sentido de la realidad se volvió confuso, ambiguo. Se puso de pie, miró a su alrededor, se sentó en silencio y luego se levantó de nuevo. Una vez por hora hacía esto, esperando a los zambullidores. ¿Qué estaba esperando? ¿Goblins o el amanecer? Él mismo ni siquiera lo sabía. Fue el amanecer lo que vino primero. Párrafo. Incluso un breve recuento de los aventureros reunidos en la entrada a las minas indicaba 40 o 50 personas, lo que sugiere que más de 10 grupos diferentes estaban participando. A medida que avanzaban las alianzas, solo era de tamaño promedio, y los aventureros de más alto rango podían ser perdonados si soltaban un suspiro. Un aventurero de rango cobre, un hombre de brillante armadura, agitó vigorosamente como un fanático de la guerra para llamar la atención. Bien, escuchad. Nuestro enemigo está en el fondo de la mina. Así que sigamos los caminos de los mineros y rodémoslo por todos lados. La barba pulcramente recortada del hombre y la espada en su cadera le dieron un aire distinguido y lo hicieron ver como uno de esos nobles que a veces jugaban a ser un aventurero. Pero uno no podría alcanzar un alto rango solo con propiedades y reputación. Este tipo parece más adecuado para la vida en la ciudad que para los combates subterráneos. Murmuró el lancero, que había sido asignado a un grupo de porcelana en la vanguardia. Sin embargo, al menos tenían un rango cobre para liderarlos. Por lo que había visto el lancero, el hombre era en realidad un luchador bastante capaz. Una rápida mirada a su alrededor reveló que la mayoría de las personas allí eran de porcelana u obsidiana, apenas más que principiantes. Por supuesto, el lancero no estaba en condiciones de juzgar, pero al menos había superado una pelea o dos. Sin embargo, todos los novatos que eligieron esto para su primer trabajo porque sonaba mejor que el asesinato de los goblins. Esto es matar monstruos, ¿verdad? ¿No podrían al menos haber traído un par de barriles de petróleo? Hay limos ahí abajo, idiota. Dijo una voz, poniendo una mano en el hombro del lancero. Tomar tantas personas en un espacio limitado y agregar fuego. Eliminación total, lo garantizo. El orador era un guerrero pesado con una espada ancha en la espalda. Y el que da la misión es el dueño de la mina. No creo que se alegrara si hiciéramos explotar su propiedad. ¿Y qué? ¿Crees que todas estas personas van a ir en silencio? Esta no es una expedición a pequeña escala. Da un buen vistazo alrededor. Alguien aquí podría terminar salvándote el cuello.
Siempre puedes decir quiénes son los líderes del grupo. Seguro que saben hablar. No lo fuerces, el guerrero pesado advirtió, frunciendo el ceño, y luego se giró a sus compañeros. En su grupo, un luchador medio elfo mantenía un ojo sobre los dos más jóvenes. Vale, ahora hagamos lo mismo que con esos goblins, y estaréis bien. El medio, Elgo dijo. Ese Sep, obviamente, el explorador dijo. Guardar los hechizos. Los limos son una cosa, pero los devoradores de roca son oponentes serios. Sí, señor. La druida respondió. Ambos niños asintieron seriamente. Miraron hacia el guerrero pesado, y él les dio una sonrisa de ánimo. Les daría algo de alivio saber que su líder cuidaría de cualquiera. ¿Qué hay de ti? El guerrero pesado llamó. ¿Te parece bien? Estaba hablando a la mujer caballero, que se estaba poniendo su guantelete con una expresión algo tensa. Se adecuaban a sus manos, como guantes. La caballero miró al guerrero, haciendo fluir su larga y dorada melena. Estoy bien, dijo, la tensión clara en su cara. Más importante, ¿dónde está mi yelmo? Buen punto, todos querríamos llevar uno. Hey, yelmos, listo. El explorador revolvió sus pertenencias y sacó lo que equivalía a una diadema, mientras el luchador medio elfo asintió y se puso una gorra de cuero. La druida se ajustó el sombrero, algo así como un sombrero de ala ancha. En medio de todo esto, el guerrero pesado apareció detrás de la mujer caballero, con una expresión de exasperación. ¿Por qué te pones los guanteletes antes que el yelmo? Algunas cosas nunca cambian. Oh, calla. Me confundí. Es un mero error. Deja de ser un error cuando lo haces siempre. Suspiró. Olvídalo. Solo sosténlo. La mujer caballero gruñó molesta pero no se movió. El guerrero pesado envolvió su cabello dorado con una mano algo sin práctica, sosteniéndolo en su lugar con una pinza para que el cabello quedara detrás de su cabeza. ¿Por qué lo dejas crecer tanto? Solo molesta. Bueno, perdona por querer un toque de feminidad, ¿es así? El guerrero pesado murmuró, sacando un gorro de su bolsa. La mujer caballero lo aceptó con un pequeño rastro de pánico y puso los cierres con más que un poco de queja. El guerrero pesado también sacó otro gorro de cuero para sí, poniéndolo y atándolo seguros. Ahora estaban listos. ¿Qué? Preguntó. ¿Listo para ir? Sep, le estaba hablando al joven guerrero novato. Bueno, joven. No había mucha diferencia de edad con el guerrero pesado, ninguno pasaba de los 15 o 16 años. Era diferente del explorador y la druida, que habían mentido sobre sus edades, así que el guerrero pesado estaba menos preocupado por él. Sí tal, lucía bastante competente mientras comprobaba el estado de su armadura y sus armas. Parece que no es tu primera aventura. Fui a cazar goblins una vez. ¿Cazar goblins? El guerrero pesado murmuró, frunciendo el ceño. El recuerdo lo avergonzó. No le presiones. Interrumpió la mujer caballero, que se había colado en la conversación. ¿De qué va todo esto? Preguntó el lancero, y la mujer caballero le contó vagamente sobre la historia del fallo de su líder. Aunque su yelmo le ocultaba la expresión, no había duda de que estaba sonriendo tras su visor. No veo a ese tipo tan raro. El guerrero pesado dijo, cambiando de tema. ¿Quién? El que siempre habla de goblins. Oh, él. El joven guerrero dijo, tomando su yelmo. Entonces añadió con muy poca pasión, estoy seguro de que está matando goblins por algún lado. Párrafo. De la aldea venían voces felices, mezcladas con el sonido de la música y el aroma de un fuego ardiendo. La fuente la conoces, pero ¿a dónde va? Su verdadera forma adivinaste, pero no es manifiesta. Una vieja adivinanza que su maestro le había propuesto. Él tomó sus cosas y empezó a vagar, observando a cierta distancia de la conmoción. Sus únicos compañeros eran los leves sonidos y los olores del festival. La primera luz del verano parecía lo bastante caliente como para arder, su bolsa le golpeó los hombros, y cada paso parecía pesado. Pero un paso era un paso, da un paso, mueve tu cuerpo adelante, luego da otro, avanza con el cuerpo. Un paso, si das un paso tras otro, seguirías adelante. Los pasos se apilarían, hasta que al final llegarías a donde quieres ir. El tiempo y la fuerza del cuerpo eran factores limitados, pero aún así no había lugar que uno no pudiera alcanzar si caminaba lo suficiente. Así que apretó los dientes y caminó, y cuando llegó a las afueras de la aldea, descubrió un lugar para él. Primero, dejó el equipaje. Llevaba la valla defensiva que había hecho el día anterior y, por supuesto, su intención era instalarla. Teniendo en cuenta lo cortos que eran los goblins, no era necesario que la cerca fuera muy alta, pero todavía pesaba bastante. Picas en el río, y donde no había río, una valla. No había tiempo para divertirse en algún festival.
Pero en cuanto a los aldeanos, necesito que entretengan a su pequeño grupo. Si todos los aldeanos de repente trabajaban en la defensa, los goblins seguramente lo notarían. Podrían ponerse a trabajar con esa información con sus pequeños cerebros, y acabaría por empeorar las cosas. Eichaarem, con esto, invocó toda su fuerza y empezó a trabajar. En silencio, el sudor bajaba por su cejo, ancló la valla en el suelo, la aseguró con una cuerda y entonces se movió al punto siguiente. Cuando acabó, tenía que regresar a por más, y cuando llegó al río, fue por las estacas, y continuó con su labor. Le gustaba esta clase de cosas, trabajar intensa, mecánicamente, sin pensar en nada. No era bueno pensando, de todos modos. Su hermana mayor y su maestro no habían tenido vergüenza en remarcárselo. En verdad, reconocía que era, quizás, un poco estúpido. Así que sigue pensando. Su maestro le había gritado eso, y no tenía el deseo de dar la espalda a las instrucciones de su maestro, pero pensar era un trabajo cansino. A veces era un alivio ser capaz de simplemente centrarse en lo que estaba ante él. Era lo que más le gustaba. Justo ahora, todo lo que tenía que pensar era sobre erigir la verja y clavar las estacas en el río. Goblins. Sí, esto era para proteger a la aldea de los goblins. 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 Cada pedazo de verja que ponía, pensaba en matar a un goblin. Pensaba en lo mismo con cada estaca que clavaba en el río. Era como un ensueño, cortar con su espada, o esmagarlos con su escudo, cortar sus gargantas, cerrar la espina. ¿Cómo los mataría? ¿Qué proceso usaría? ¿En qué forma atacarían? ¿Cómo detendría su respiración? Tenía que aprender tanto como pudiera de sus anteriores batallas. Los goblins eran débiles. Uno a uno, eran apenas una amenaza. Un aldeano podría perseguir a uno con un palo, incluso matarlo. La pregunta era cómo hacerlo muchas veces seguidas. Entra en la cueva. ¿Había 10 enemigos? ¿20? En el peor de los casos, podría tener que derribar a 20 enemigos con su espada. Necesitaría resistencia, y su arma, un maestro con la espada podría enfocar cada golpe, pero él estaba balanceándose prácticamente al azar. El filo de su espada podría astillarse contra el hueso o embotarse de grasa al cortar la carne. ¿Y qué hago entonces? Sus manos dejaron de moverse, y miró al cielo. No había respuesta allí. Nadie le diría qué hacer. ¿Usar un garrote? No, era fácil de balancear, pero blandirlo era todo lo que podía hacer. Desde la perspectiva de la versatilidad, no era eso. Lentamente sacudió la cabeza, podía escuchar el festival a lo lejos. De repente tuvo la sensación de que una voz familiar había llamado su nombre. Puntuación, 1, y es una cerveza para un adulto, una limonada para un niño. Había practicado a menudo, era bueno tirando cosas. Siempre había estado dispuesto a presumir de cómo había hecho esto por el bien de su hermana mayor y la vecina. La verja, murmuró. Debo construir la verja. Alcanzó su carga, solo para descubrir que ya había usado toda la que había traído consigo. Y eso no fue todo, descubrió que ya había rodeado el pueblo. La pieza de la verja que acababa de colocar estaba junto a otra pieza, todo lo que tenía que hacer era atarlos. En el otro lado de la cerca estaba el campo abierto, y la montaña del norte en la distancia. Los aldeanos dijeron que era una mina, le dio una patada a la cerca desatada. Gimió bajo el impacto y se tambaleó, creando un pequeño espacio. Lo miró de cerca, luego miró hacia el cielo una vez más. Era obvio cómo los goblins interpretarían esto. El sol casi se había ido. El crepúsculo estaba en todo el cielo occidental, y casi podía oír el grito del dragón del trueno. Aquí, finalmente se dio cuenta de que no había comido nada desde aquella mañana. Se echó más agua por la garganta. Luego sacó un poco de carne seca y la forzó en su boca. Masticar, tragar. Su garganta todavía parecía lo suficientemente seca como para quebrarse a pesar del agua, pero todo esto era al menos lo suficiente para ayudarlo a enfocar su atención. Se agachó entre los arbustos y sacó una antorcha. Estaba hecha de resina de pino y azufre, cáscaras de nuez y estiércol seco de rata y vaca que luego había sido tratado con alcohol. Sostuvo la antorcha, esperando que el sol desapareciera por completo. Y entonces... Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.